Meses de los comicios generales, los 4 candidatos a la presidencia que lideran la intención de voto según las encuestas manifestaron algunas de las propuestas de su plan de gobierno. Lo anunciado, continuamos con nuestra ronda de entrevistas para conocer las propuestas de los diferentes candidatos presidenciales y hoy aceptó venir aquí a Panamericana Televisión el candidato por Victoria Nacional, George Forsyth. Gracias, señor Forsyth, por acompañarnos. Se encuentra en otro estudio para guardar así el distanciamiento. Bien, la última encuesta de Datum revela que su intención de voto ha caído en 2 puntos con respecto al anterior sorteo. A nivel nacional tendría hoy un 11%. En octubre, recordemos que tenía un 20% de respaldo. Y hemos visto que la tendencia de las últimas elecciones es quien viene primero en las encuestas va perdiendo poco a poco fuerza y al final no se recupera. ¿Está pasando esto con su candidatura, señor Forsyth? ¿Cuál es su lectura? Muy buenas noches, un gusto estar acá contigo, aunque estemos distanciados como corresponde. Los felicito por el buen trabajo. Y es evidente lo que ha venido pasando, ¿no? Las encuestas son así, a veces se suben, a veces se bajan, pero tenemos muy claro que esta bajada tiene mucho que ver con lo que se ha manejado toda la semana pasada, que nos han excluido. Entonces muchos peruanos nos vienen preguntando en las distintas regiones, cuando hemos llegado acá al aeropuerto, ¿por qué sigues con el polo si te han excluido? Cosa que no es verdad y nosotros sabemos que se va a hacer respetar lo correcto, ¿verdad? Que todos los peruanos puedan elegir. Entonces eso ha sido definitivamente un golpe bastante importante. Y por otro lado, obviamente los ataques que venimos recibiendo hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionabas, todos decían que íbamos a caer y aún así seguimos a pesar de estos ataques. Obviamente cada vez son más fuertes, atacan sacan cualquier cosa y mentiras. Por eso es tan importante ahora también aclarar ciertas cosas, donde indican pues que yo sería extranjero, ¿verdad? Que soy chileno, que soy venezolano, tema de papeletas, temas finalmente, totalmente ridículos. ¿Cuándo sabe la decisión final? ¿Cuándo sabe si va a continuar en carrera, señor Forsyth? Así es, nosotros ya presentamos la apelación, me parece que hay audiencia ahora en estos días y esperemos pues para el fin de semana, máximo lunes, ya tener esto resuelto, que sería un gravísimo golpe para la democracia, para todo el Perú. Lo excluyeron por un tema de unos ingresos no declarados en el 2019, ¿no? Así es, esto es muy importante recalcarlo para que la población entienda qué es lo que viene sucediendo y por qué queremos justamente llegar a la presidencia para luchar contra ese Estado que es totalmente ineficiente y totalmente ilógico. La hoja de vida dice en el rótulo para las elecciones 2021, pero declara sobre el año anterior. ¿El año anterior cuál es? 2020. Declara tus ingresos promedio. Ok, entonces declaramos los ingresos promedio 2020. Ahora dicen que se debió declarar 2019. Claro, cosa que no entendemos cómo es que piden un ingreso promedio de un año que ya acabó. Los ingresos son exactos. ¿Y qué es lo que pretende o qué es lo que quieren? Saber si uno omitió, ¿no? Para esconder cosas, y eso es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque nosotros hemos declarado todos los impuestos ante la SUNAT en 2019 y aparte como funcionario tengo todas mis declaraciones juradas a la Contraloría. Entonces es información que ya tiene el Estado. ¿Cómo voy a querer omitir algo que ya lo tiene? Pero su declaración de impuesto a la renta tiene reserva tributaria, ¿no? Eso no es público. O sea, el Estado usted tenía que haberlo declarado, además, porque cuando firma la hoja de vida la hace en el 2020. Entonces usted tenía que haber presentado lo del 2020 y los 2019. Lo que pasa es que el formulario te induce al error. Y vuelvo a decirlo, ¿cómo pretendo esconder algo que yo ya declaré? Es algo que ya es declarado que lo tiene el Estado. Y el rótulo dice 2021, declara el año anterior. Entonces, obviamente, hay que hacer una corrección para esta hoja de vida porque jamás ha habido intención, y eso es lo que se busca, saber si hay intención de omitir. Y jamás va a haber intención si es algo que yo ya declaré. Pero si es el Estado o no, los peruanos cuando tenemos que ir a hacer un documento te piden el DNI. El DNI del Estado, te piden tu declaración. Bueno, pero lo que se pretende con esa hoja de vida, señor Forsyth, es la transparencia, que es lo que queremos todos los peruanos, ¿no? La transparencia de sus autoridades. Vamos a revisar las preguntas que nos han enviado para usted. Le explico un poco cómo es esta dinámica. Nos envían nuestros televidentes las preguntas para usted para esta noche y tiene 1 minuto para responder cada una de ellas porque son varias. Vamos a pasar a la primera pregunta que nos han enviado nuestros televidentes para el señor George Forsyth esta noche. La crisis económica a raíz de la pandemia traerá grandes retos al próximo presidente de nuestro país. ¿Cuáles serán, señor Forsyth, las medidas que tomará durante los 100 primeros días de su gestión para reactivar la economía, concretamente? Ok, concretamente, lo más importante, no podemos hablar de ningún tipo de
de reactivación económica si es que no tenemos las vacunas, porque justamente es lo que nos va a cuidar y nos va a impulsar a que los peruanos puedan seguir adelante y puedan trabajar. Por eso es que nosotros hemos propuesto que se active el COE, cosa que ha funcionado en la reestructuración del norte, y nosotros ya nos hemos puesto a disposición para ayudar a este gobierno con los técnicos que tenemos en nuestro partido, porque todos debemos ayudar. El sector privado también, a través de toda su cadena logística, a través de todos sus locales. Para activar la economía es fundamental generar confianza, ¿verdad? Por eso tenemos que trabajar el Congreso y generar un ambiente de confianza para que venga la inversión extranjera que tiene que venir y también la interna, que vuelvan a apostar por el Perú. Y definitivamente tenemos que, y lo más importante, apoyar al pequeño, al microempresario, a lo que nosotros hemos visto cómo están sufriendo en Gamarra y están sufriendo en todo el país. ¿Apoyar a cómo? Ellos, ¿Apoyar cómo? Porque tiene que haber también una banca de fomento para ellos. El Reactiva no les ha llegado a ellos y ellos mueven la economía familiar. El 80% del Perú es informal, pero el Reactiva no le caía a un solo informal. ¿A qué se refiere con banca de fomento? Tiene que haber un apoyo del Estado, obviamente, pues con intereses manejados, porque estamos en medio de una crisis económica. Es muy importante entender que estamos en medio de una crisis. Como otros países salieron adelante, el mismo crack en Estados Unidos y cosas que vieron trabajar a la población. El Estado hoy tiene que invertir, no hay otra, no hay otra forma, pero realmente que el Estado apoye. Que el Estado le dé préstamos a los microempresarios a un bajo interés. Así es, tiene que impulsar especialmente a los pequeños, porque los grandes ya lo recibieron con la activa. Yo hice 2 ferias financieras en Gamarra, 2. ¿Por qué? Porque la primera nadie recibió, volví a hacerla, por favor, pidiéndole a los bancos, y la segunda tampoco. ¿Por qué? Porque los requisitos nadie los cumple. Y eso es lo triste, que hicieron una norma que no va de acuerdo a la realidad. Complicado para las microempresas. Sí, vamos con la siguiente pregunta para el señor Forsyth de nuestros televidentes. Atención, su candidato a la vicepresidencia, Jorge Chávez, ha propuesto que en un eventual gobierno suyo habrá 3 sueldos mínimos para los trabajadores. ¿Nos puede explicar qué se quiere lograr con esto y cómo lo aplicará? A ver, definitivamente tiene que haber una paridad de sueldos en el Estado, ¿no? Esto de 3 sueldos mínimos lo hemos debatido en varias veces con Jorge. Obviamente, pues hay circunstancias en que uno puede recibir, si es que tiene algún tipo de otro apoyo, pero yo sí creo en una estandarización de sueldos, ¿no? Y lo vemos en entidades como, por ejemplo, el Salud y los doctores del MINSA, ¿no? No hay una estandarización, no hay una justificación exactamente de los sueldos, por eso en otras entidades podemos encontrar gente con mayor capacidades que otras. Por eso sí creemos que debe haber una estandarización también en la educación. Hay muchos profesores que son contratados que no reciben los mismos que los profesores que están dentro del sistema. Es decir, no está de acuerdo con Jorge Chávez, con la propuesta. No, nosotros debatimos siempre muchísimo, y es muy importante esto, ¿no? Porque justamente enriquece el plan de gobierno. Y Jorge Chávez es un profesional de primera, tenemos un equipo de primera. ¿Por qué? Porque no tenemos cola de corrupción, entonces realmente peruanos es decir, que no la se atrevían remuneración están apoyando. Vamos a propuestas. La remuneración mínima vital se debe mantener como está. Obviamente, pues, quisiéramos subir, hay que ser muy responsables con los recursos, viendo en la situación que nos vamos a encontrar, pero hay otras formas, ¿verdad? Es muy importante darle dinero a la población porque hoy estamos en cuarentena, se está muriendo de hambre y no hay otra forma, el Estado los debe apoyar. Pero lo más importante es que el Estado tiene que dar facilidades para que se trabaje, eso es lo importante. Los peruanos no queremos limosna tampoco, queremos oportunidad de poder trabajar nada más. Bien, vamos con otra pregunta de nuestros televidentes para nuestro invitado de hoy, que es el señor George Forsyth. Mientras haya una alta tasa de informalidad, no podremos tener un crecimiento sostenido de nuestra economía. ¿Qué incentivos creará para que esos informales se formalicen? ¿Qué reducción lograría de la informalidad en nuestro país y qué plazo se pondría, señor Forsyth? Ok, muy bien, muy buena pregunta. Escuchamos a todos los candidatos, hablan de informalidad, escriben muchos libros, pero realmente cuánta gente se formalizó. Nosotros hemos logrado formalizar miles de peruanos que quieren trabajar de forma ordenada, lo hemos logrado formalizar en La Victoria. ¿Cómo? Estando en la calle, conociendo los problemas. Yo les pregunto a todos ustedes, a todo ese público informal, ¿qué pasaría si le dices no paguen impuestos 2 años? ¿No? ¿Qué pasaría? Le dices no paguen impuestos 2 años. No pasaría nada porque actualmente no lo pagan. Entonces tenemos que poner, digamos, impuestos, tasas mínimas para que empiecen a entrar a la rueda, ¿verdad? Ya con ese mínimo el Estado está ganando más que antes, pero ya lo vas ingresando a la rueda. Y segundo, ¿cómo le vas a pedir a alguien ser formal si yo no te doy educación, si yo no te doy salud? Por eso es tan importante que el Estado dé esos servicios para que realmente uno
impulse a ser formal. Obviamente esto es algo a mediano o largo plazo, ¿no? Porque evidentemente no vamos a solucionar todos los problemas de la noche a la mañana, pero se tiene que empezar a trabajar en un plan para formalizar el Perú. ¿Qué incentivo le va a dar a ese informal que trabaja como un informal y que no quiere pagar impuestos? Porque obviamente está bien como está. Sí, por supuesto. Primero necesitamos que el Estado los acompañe, que haya una capacitación. Formar y constituir una empresa es la cosa más complicada del mundo, ¿verdad? Yo también soy emprendedor. Yo sé lo que es luchar contra la SUNAT, porque los emprendedores luchamos contra la SUNAT. Por una equivocación de número te multan, luego no le puedes pagar a tu trabajador, te multa el Ministerio de Trabajo, entonces ¿qué haces? Todos en la informalidad. El Estado los tiene que acompañar. Por eso hay todo un programa para que se formalice. ¿Cuál es ese programa? Pero si me puede dar dos o tres... Por supuesto, que se formalice, entonces que el gobierno los acompañe. Por ejemplo, una bodega les ponga el sistema, ¿verdad? El sistema de cómputo, les ponga las refrigeradoras, conecte el sistema con los bancos, ¿no? Y los conecte también con la cadena de suministro, con quienes producen. No le entiendo, por ejemplo, a una persona, a un bodeguero, ¿el Estado ponerle las refrigeradoras? El Estado le puede dar ciertos incentivos que son importantes, que él lo necesita. Por ejemplo, la caja registradora, el software. ¿El software para qué? Para que se conecte con el banco. Entonces, ya automáticamente la transparencia ya va viendo cómo se van sus ventas y con el proveedor de los productos puede triangular. Entonces, de esta forma se ahorra muchísimo trabajo que le cuesta mucho al pequeño, al informal. Y esta es una plataforma que todo el Estado podría brindarle a justamente los informales para que se eviten los costos y sea mucho más fácil, mucho más transparente, mucho más rápido, mucho más ágil para entrar a la formalización. Vamos con la siguiente pregunta porque se nos agota el tiempo y tenemos varias preguntas para usted. Para disminuir brechas entre la educación privada y la pública, usted dará incentivos para que maestros calificados vayan a trabajar al interior del país. ¿Cuáles serán esos incentivos? ¿Aumentará sueldos? Ok, esa es una muy buena pregunta porque la educación para nosotros es primordial. Primero, no podemos hablar de educación si es que seguimos padeciendo de anemia, porque no importa cuánto subamos porcentualmente el PIB en gasto de educación, si el niño no ha podido desarrollar bien el cerebro, no va a captar y estaríamos tirando el plata al agua. Entonces, primero, la política alimentaria, cosa del cual hablamos hoy en CAE. Segundo, Internet para todo el Perú. Nosotros creemos en la compra de un satélite que tanto necesita el Perú, no solamente en educación, en diferentes instituciones del Estado, pero sabemos que el Estado es lento, entonces por eso promovemos también la firma con convenios internacionales, como países como Brasil, donde estuvimos justamente viendo este tema, para que de forma rápida ya tengamos Internet. La reestructuración en general de la educación es algo bastante interesante. Nosotros creemos en una malla curricular, primero, en una educación para el trabajo, que los últimos años en el colegio ya te enseñen capacidades técnicas para salir y trabajar. ¿Y qué? No entrar en cualquier empleo informal, sino entrar en un empleo ya como corresponde, con una paga como corresponde, no subpagado. Educación por regiones, que es fundamental. Nosotros tenemos un Perú tan hermoso, tan diverso, pero todos les enseñamos lo mismo. Entonces, saliendo del colegio, todos se van a